Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Un sábado más con ustedes de Pico a Pico. Sábado 15 de octubre. Ya, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Se nos acerca la Navidad, el fin de año. Así que nosotros agradecidos y contentos de que el tiempo vaya pasando y sigamos encontrándonos sábado a sábado para comentar el acontecer que hace noticia y que merece la pena analizar probablemente desde otro punto de vista. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días. Buenos días, Rosa. Siempre es un placer conversar contigo, discrepar y estar de acuerdo en algunas cosas. Creo que de esa manera abrimos los libros de nuestros conocimientos, de la experiencia que podemos tener para que quienes nos oyen, para que quienes nos ven, saquen sus propias conclusiones, pero estén informados sobre asuntos que nosotras con mucho cuidado seleccionamos antes de cada programa para brindar lo mejor de nuestros conocimientos a quienes nos siguen. Gracias a Coordinadora Republicana, BHTV, al portal La Abeja y a todos los que tienen la amabilidad de escucharnos. Así es, Mónica. Gracias a quienes hacen posible que nos encontremos con nuestros seguidores sábado a sábado. Mónica, esta ha sido una semana muy movida en el escenario político, que es el que más nosotros comentamos. Inició la semana, el martes, con las detenciones preliminares a el entorno del presidente Castillo, a los integrantes del denominado Gabinete en la Sombra y del supuesto buró político, del denominado buró político. El mismo día, la fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo al Congreso de la República, y eso, pues, como es natural, ha generado un remesón en las altas esferas del poder. No sé si empezamos comentando este tema, que creo que es uno de los más importantes y que va a ocupar, qué duda cabe, la agenda de las siguientes semanas del escenario político nacional. Es cierto. Mira, yo creo que este documento que ha remitido la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al Congreso de la República, independientemente del camino que tome o que no tome, ¿no? Independientemente del procedimiento que decidan o no decidan adoptar, ha proporcionado información que a mí me ha sorprendido. A pesar que estudio, analizo, se descubren, ¿no?, algunos hechos ilícitos desde mi punto de vista por parte del presidente, del premier, de la señora Dina Boluarte, de algunos ministros, a pesar de ser una estudiosa de varios casos de corrupción, a mí me ha sorprendido, Rosa, lo que contiene ese documento. Habla no solamente de una organización criminal, de un supuesto liderazgo por parte de Pedro Castillo. Habla no solamente de la desaparición de pruebas, como la presunta desaparición o intento de desaparecer celulares con información que tenía el personal de confianza del Palacio de Gobierno, sino habla de sicariato. Yo he quedado sorprendida con ese documento, ¿no? Y realmente creo que no debería estar sorprendida. Precisamente ayer tuve conocimiento que algunos fiscales de este equipo anticorrupción que se ha formado para el análisis de los casos que involucran al presidente de la República reciben amenazas, y no son amenazas anónimas, no son amenazas veladas, son amenazas de los abogados, de los hombres de derecho que acompañan al señor Pedro Castillo, en donde les dicen claramente: vas a terminar como Colchado, ¿no? Realmente yo creo que no debería sorprenderme, pero sí
me ha sorprendido. Me han sorprendido las revelaciones que se hacen, las acusaciones que se hacen en este documento de la doctora Patricia Benavides, y lo he constatado con algunas versiones de los protagonistas o de testigos directos de estas amenazas que han sido escuchadas, por ejemplo, en el allanamiento que se hizo a la casa de la hermana del señor Pedro Castillo, ¿no? En consecuencia, yo creo que estamos realmente gobernados por personas que, si bien gozan de la presunción de inocencia, pero nos presentan todos los indicios para pensar que estamos siendo dirigidos por una banda de delincuentes. Y no solamente me sorprende, sino que me preocupa enormemente, porque me pregunto ya yo, ¿qué vínculos tendrán con otros delitos mucho más preocupantes para nuestra sociedad, como es, por ejemplo, el narcotráfico? Yo sé, tú eres una estudiosa del derecho penal, yo sé que tú basas tus comentarios en pruebas, pero yo manifiesto mi preocupación, Rosa. ¿Hasta dónde pueden llegar a sorprendernos quienes nos están gobernando? Claro, Mónica, sin embargo, esto ya tiene su curso penal y al margen de todo lo que indiciariamente se pueda conocer, pues definitivamente, y gracias por anunciarlo además, sabes que yo sí soy una defensora de los derechos fundamentales independientemente de quién se trate. Y la presunción de inocencia es algo por lo que voy a luchar, así se trate de Pedro Castillo o se trate de Perico de los Palotes, todos tenemos derecho, si estamos siendo investigados en un proceso penal, a la presunción de inocencia hasta que eso sea derrotado con pruebas por el fiscal y determinado por un juez. Justamente me preocupa esto. ¿Por qué? Porque se ha entrado a un terreno bastante complicado. ¿Cuál es ese terreno? El de cruzar, estamos cruzando el camino penal con el camino y forzando que eso lleve al camino, o en todo caso justificando que eso lleve al camino de la vacancia por incapacidad moral permanente. Por desgracia, ese es un camino muy peligroso y que no se debe transitar. ¿Por qué? Porque si tú vas a usar un argumento, un dicho de un colaborador eficaz, un indicio proporcionado por una fuente, como argumento para justificar una vacancia por incapacidad moral permanente, estás vulnerando terriblemente el principio de presunción de inocencia. Por eso es que esos caminos jamás se deben cruzar. El señor Pedro Castillo tendrá los juicios que deba tener y tendrá las sanciones que deba tener e irá a la cárcel los años que deba ir en caso de que así el Poder Judicial lo determine. La vacancia por incapacidad moral lo que requiere es la convicción de los congresistas de que el presidente es un incapaz moral permanente para gobernar, que es insostenible su presencia en el cargo porque las condiciones morales del presidente hacen que su permanencia frente al más alto cargo de la nación sea inviable. Y esa es una decisión política, no es una decisión jurídica y jamás debería estar basada en los indicios de diligencias preliminares de un proceso penal. Eso sería abrir la puerta para que en el futuro probablemente personas no tan bien intencionadas o no tan bien formadas como la doctora Benavides, personas peligrosas que accedan a ese cargo puedan abusar del mismo para manipular el poder, y eso me parece inaceptable. Me pareció inaceptable con Keiko Fujimori, me pareció inaceptable con todas las personas que han sido sentenciadas con diligencias preliminares, que las han mandado a la cárcel una y otra vez por diligencias preliminares y hasta ahora no se logra avanzar nada, que no puedo, solamente porque ahora se trate de Pedro Castillo, cambiar mi posición. Es principista, y definitivamente la voy a seguir defendiendo. ¿Y por qué digo esto, Mónica? Porque desde el inicio de esta investigación,
desde que empezó la aparición de indicios de conducta delincuencial del presidente Castillo, advertí que el artículo 117 de la Constitución no iba a permitir un avance y que abrir el camino de las diligencias preliminares al final nos iba a dejar en un callejón sin salida, que es el callejón en el que estamos ahorita, porque la fiscal históricamente va en contra de lo que dice la Constitución, se supone que es un gran paso, pero ahora le está pasando la pelota completamente al Congreso. Entonces le está diciendo al Congreso, inapliquen el 117, hagamos un control convencional, ustedes estudien, ustedes vean, por favor, si la señora Benavides está totalmente convencida de la constitucionalidad de su accionar, también puede presentar una reforma constitucional. El Ministerio Público tiene iniciativa legislativa y si hay un obstáculo para que ellos puedan investigar, entonces deberían impulsar una reforma constitucional de 117 y en el Congreso deberían dejar de sacar cuerpo. Se necesita valentía para hacer las reformas que el país necesita y así enfrentar de manera correcta a la delincuencia, especialmente si ésta se comete en las más altas esferas del poder. No es posible, han creado un equipo especial, tienen los policías que ellos han querido, tienen los recursos que han solicitado y recién se dan cuenta de que el 117 no permite investigar al presidente. Por favor, lo hemos dicho y como te decía Mónica, disculpa que vaya a ser reiterativa y disculpa que sea insistente, pero el 117 es completamente claro. No se puede acusar al presidente Castillo salvo por el delito de traición a la patria. Listo, nos quedamos en el callejón sin salida. Y ahora el Congreso, lamentablemente, está en una encrucijada muy peligrosa, porque que el Congreso vulnere la Constitución para permitir una acusación es muy peligroso, muy, muy peligroso. Provocaría una reacción internacional y terminaría con la poca credibilidad que tiene el Congreso ahora. Es un camino al que nunca se debió entrar, nunca, a menos que ya después de 2 legislaturas, porque estamos en la 3ª legislatura del Congreso, hace rato que ese artículo pudo haberse ya reformado y no estar en este callejón. Ojo, que el argumento que sostienen es, si reformamos el 117, los siguientes gobiernos podrían tener inestabilidad. Por favor, si en este momento se permite, vía inaplicación y control convencional, la denuncia constitucional y se la deja proceder, se habrá quedado el precedente parlamentario. Se habrá quedado ese precedente para siempre. El 117 sería un artículo muerto en la Constitución y no podemos permitir ese tipo de cosas. Cámbienlo o vaquen a Pedro Castillo, pero dejen de tenernos a los peruanos en este clima de incertidumbre permanente porque afecta a la economía, afecta el empleo, afecta todas las políticas públicas que son absolutamente necesarias para mejorar la calidad de vida de, insisto, 33 millones de peruanos que estamos en medio de este enfrentamiento inútil. Yo creo que aquí el Congreso hace tiempo debió realmente decidir, porque es claro, el tema de la falta de moral del presidente de la República realmente ya es más que evidente y se ha normalizado. En consecuencia, yo creo que si hemos llegado a este punto es porque quizás los negocios que tienen algunos congresistas, la mayoría de los congresistas, que no se ha decidido por la vacancia. Y las defensas que hacen el presidente de la República realmente no son gratuitas, entre otras informaciones que nos ha brindado la fiscal de la Nación, es la verificación de los contratos o de las negociaciones incompatibles que tienen congresistas con las empresas constructoras chinas, las malas empresas constructoras chinas, que realmente siguen ganando las más grandes obras en el país y a veces sin licitación. Eso no es gratuito. Como tampoco son gratuitos
los presupuestos adicionales que estas empresas consultoras chinas tienen, que reciben del Estado peruano, sin que los congresistas, sin que la mayoría congresal efectúe una fiscalización de esos fondos públicos que se están yendo como en un saco roto, en el caso de los contratos con los chinos. Quisiera, Rosa, pasar al tema de la decisión del Poder Judicial de no aceptar o no decidir el impedimento de salida para la señora Lilia Paredes. Han brindado algunas normas, como por ejemplo, la necesidad de que la señora Lilia Paredes se registre mensualmente ante el Poder Judicial o registre hay un control, ¿no?, de su permanencia en la localidad, que no visite algunos municipios o algunas jurisdicciones en donde supuestamente se habrían desarrollado actividades ilícitas para direccionar el otorgamiento de las obras. Pero yo creo que más allá de las restricciones que de todos modos se han aplicado a la señora Lilia Paredes, es importante que se conozca un análisis que tú haces muy bien, que es el de cuándo se debe dictar un impedimento de salida, porque eso también tiene que ver con los derechos fundamentales. Personalmente, yo no creía que debía dictarse el impedimento de salida para la señora Lilia Paredes, pero a mí me gustaría que ilustres a quienes nos están escuchando con los elementos jurídicos que se necesita verificar para determinar el impedimento de salida de una persona del país, porque eso implica una restricción a su libertad. Lógicamente, yo no creo que la señora Lilia Paredes sea inocente. Yo creo que tiene mucho por explicar, por lo menos. Pero de todos modos, hay algunas garantías que se tienen que asegurar para que nuestro Estado tenga todavía visos de ser un Estado de derecho. Gracias, Mónica, por la oportunidad de explicar, porque esos son temas en un país tan ávido de justicia, que nos ha sido tan esquiva, en la cual la impunidad ha sido desgraciadamente la regla y la justicia la excepción. Eso nos lleva a una sed de justicia tan grande que nos hace olvidar que los derechos fundamentales deben ser cautelados en todo momento, en todo tiempo y en todo espacio. Que la barbarie acabó, por lo menos eso es lo que nosotros creemos, hace mucho, que ya no vivimos en las cavernas y no arreglamos nuestros pleitos con guerras. En realidad vivimos momentos en los cuales el Estado constitucional debe imperar, y eso significa garantías para todos los ciudadanos. La señora Paredes, como muchísimos investigados en el Perú ahora, tiene pues sus derechos fundamentales intactos. El estar investigado no significa estar sentenciado, por eso es que también combato abiertamente el abuso que se tiene ahora con la prisión preventiva. No puedes mandar a la gente a la cárcel para investigarlos, mándalos a la cárcel para que purguen una condena. Esfuérzate, Ministerio Público, por encontrar los elementos que te lleven a hacer una acusación consistente que al final termine con el delincuente sentenciado por un juez. Pero las restricciones a la libertad de tránsito o a la libertad completamente cuando te someten a una prisión preventiva deben solamente aceptarse para casos en los cuales el peligro de fuga o la posibilidad de inconcurrencia del investigado al juicio sea latente. En el caso de la señora Paredes, pues no hay los presupuestos. Ella tiene arraigo, tiene domicilio conocido, tiene trabajo, está cumpliendo con acudir a las diligencias a las cuales se le convoca, por lo tanto, creo que el impedimento de salida del país, sobre todo atendiendo la condición de ella de primera dama, hubiese sido una medida excesiva, sobre todo porque está respondiendo al proceso. Ojo, responder al proceso significa ir cuando el fiscal te llame. Responder al proceso no significa ir y decir todo lo que el fiscal quiera escuchar de ti, porque la presunción de inocencia, ¿qué es lo que dice? Que la inocencia se presume.
todos somos inocentes. La culpabilidad se prueba y es trabajo de la fiscalía, no del abogado defensor, sino es trabajo de la fiscalía demostrar, probar que la persona a la cual está investigando realmente es responsable del delito por el cual se le imputa. ¿Qué pasa, Mónica? Que nos hemos acostumbrado últimamente a tomar como santa palabra el dicho de un colaborador, por ejemplo. Y recordemos el último colaborador, por ejemplo, en casos emblemáticos como los de Alan García, el señor Nava y el señor Atala. Creo que ya vamos 3 años y medio de sus dichos y hasta ahora no entregan una sola prueba. Entonces, los dichos de los colaboradores eficaces hay que tomarlos con la prudencia debida, porque hasta que estos no se corroboren con otros elementos de convicción, pues no hay realmente algo sustentable. Entonces, creo que es momento de que la justicia retome el camino independientemente del camino político. Porque esto de haber judicializado la política y haber politizado la justicia nos ha llevado a la desgracia que tenemos ahora, en la cual podemos tener delincuentes a los cuales no se les toca y tenemos gente inocente pagando las consecuencias de haber permitido los excesos. Así que es hora de corregir también. Tema, Mónica, dicho esto, que me gustaría tratar antes de que se termine nuestro tiempo en el programa de hoy. El Ministerio de Agricultura publicó un comunicado en el cual daba a conocer que terminado el arbitraje que sostenía Odebrecht con el gobierno peruano por el proyecto especial Chavimochic, Odebrecht ha perdido el laudo. Se ha laudado a favor del Estado peruano y con eso se ha impedido que Odebrecht se lleve cientos de millones de dólares que reclamaba por haber paralizado la obra tan importante para el norte del país, que es la tercera etapa del proyecto especial Chavimochic. ¿Por qué rescato y resalto esto? Porque este fue uno de los megaproyectos que la comisión que tuve el honor de presidir, la comisión investigadora del caso Lava Jato, determinó que había responsabilidad por parte de Odebrecht y que el gobierno peruano no debería continuar trabajando con ellos y no debería firmarles una adenda más. Durante todo este año y parte del año pasado, el Congreso de la República ha estado impulsando que se firme una tercera adenda y que se le dé el dinero a Odebrecht para que continúe. Bueno, la justicia internacional ha emitido un laudo, ese laudo es desfavorable para Odebrecht y creo que como siempre ocurre, la verdad es la mejor amiga del tiempo o el tiempo es el mejor amigo de la verdad. Y varios años después, este arbitraje corrobora que fue Odebrecht quien siempre estuvo en falta en este megaproyecto, Odebrecht, y no el gobierno peruano. Así que es dentro de todo lo malo que escuchamos en las noticias, esta es una buena noticia, porque el resto de noticias, Mónica, vaya que son malas, vaya que son malas, la inseguridad está terrible. Tu micro. El tema de Odebrecht, de todos modos, me preocupa que prácticamente, Rosa, nosotros hemos estado conviviendo, si es que no está sucediendo ahora, todavía con dos grandes mafias, con dos grandes superpoderes económicos que han pisoteado los intereses nacionales. Por un lado Odebrecht y por otro lado tenemos a los chinos, que están esperando que Odebrecht se salga del proyecto Chavimochic para ellos entrar, ¿no? Y te puedo decir de primera mano que si alguien ha tenido desde el gobierno de Martín Vizcarra puertas abiertas, pero puertas de corrupción abiertas para ganar los más grandes contratos en el Perú, esos han sido, no todas las empresas chinas, pero sí malas empresas chinas acostumbradas a cometer actos de corrupción, a estafar a los peruanos e incluso yo pienso que a estafar a su propio Estado, porque desde mi punto de vista inflan precios incluso de materiales de construcción y a alguien más están estafando ahí. Entonces,
A mí me apena muchísimo que el Perú se debata en estos momentos entre Odebrecht y estas mafias chinas de constructoras que están acostumbradas a cometer actos de corrupción para ganar la buena pro y ganar la buena pro para dejar obras paralizadas, llevándose utilidades limpias, porque en el camino también van estafando a microempresarios peruanos. Y tú ibas a pasar a otros temas, ¿verdad? Creo Efectivamente, Mónica, es que estas mafias de la construcción, sean las chinas, sean las brasileñas, las españolas o las peruanas del Club de la Construcción, siguen y siguen y siguen porque hay impunidad. A Martín Vizcarra lo acusaron en el 2018 por la reserva de Chirimayuni, por la corrupción que ocurrió en esa reserva. El 2018, Mónica, 2018, 19, 20, 21, 22, está terminando el 2022 y no pasa nada con Martín Vizcarra. es Él sale al entrevistado, frente. Es más, él es ahora entrevistado es un por los referente medios de moral. Así que, señores comunicación. de la Fiscalía, señores del Poder Judicial, hay un montón de corrupción a la cual ustedes no le están dando la importancia que se merece. ¿Quieren luchar efectivamente contra la corrupción? Acaben con esos casos que tienen años, años en sus manos y que hasta ahora no es posible que continúen en impunidad, porque esta Claro. impunidad empobrece no solamente al Estado, empobrece realmente el sistema. Y entonces, Mónica, estamos viviendo un tema de inseguridad terrible. El tema de las violaciones sexuales, por ejemplo, en los últimos tiempos se ha convertido ya en una pesadilla. Y estos son temas que no se pueden permitir. Jovencitas, niñas que están siendo agredidas en la calle, ya no se puede transitar prácticamente en ningún espacio, ya no hay espacios seguros, el tráfico está caóticamente congestionado, pero hay temas que son muy, muy delicados, como te decía al inicio de esta última parte de las violaciones sexuales. Se ha llegado a un nivel de monstruosidad en el que hace 2 días tomamos conocimiento de una violación, la violación que ha sufrido una niña de 11 años por parte de 5 hombres en Piura. Y esta semana que está terminando, también tomamos conocimiento de la violación de una señorita que estaba haciendo su servicio militar a favor del Estado, a favor de nuestro país, y que ha sido también violada por 4 compañeros del servicio militar. ¿Y qué otras cosas sucederán, Rosa, amigos que nos siguen, que no nos enteramos? Entonces, creo que aquí tenemos una gran labor por cumplir, quienes somos padres de familia, quienes son maestros, los medios de comunicación. No podemos dejarnos llevar por esta corriente de inmoralidad en la que ya todo está permitido. Es el momento de hacer un alto y reflexionar en qué nos estamos equivocando todos para retroceder y para retomar el camino del honor, de la decencia, de las buenas costumbres, de los buenos sentimientos, del respeto, de la sensibilidad por el dolor ajeno. Es el momento de parar y de reflexionar. Efectivamente, Mónica, creo que estas últimas palabras tuyas tienen que significar algo para todos nosotros. El Perú es un país que tiene todo para ser próspero, saludable, seguro, con oportunidades para todos, pero pareciera que cada día ese escenario de ese Perú que nos merecemos y que necesitamos está más lejos porque estamos perdidos en enfrentamientos, no solamente en los poderes del Estado, en todos los espacios estamos perdidos en enfrentamientos que nos tienen descuidados de aquello que es importante. Y lo importante es que podamos estar bien, cuidar a nuestras familias y crecer de acuerdo a las oportunidades que vayamos ayudando a construir. Mónica, ha sido un lindo programa, el tiempo se nos ha terminado. Espero que la semana que viene
no sea tan sísmica como la que hemos tenido, y si va a ser sísmica, que sea con un sismo pues que realmente tenga consecuencias y no toda la pirotecnia a la que nos tienen acostumbrados lamentablemente los fiscales y también los políticos. Creo que debemos recuperar la cordura y sancionar severa y céleremente a quien corresponda, porque esto de ruido y ruido y ruido y ruido solo daño nos está haciendo. Así es, Rosa. Y ojalá también que lleguen mejores tiempos económicos para el Perú. Sube el dólar, sube el pan, sube el pollo, sube el precio de la energía eléctrica, y esto pues trae serias consecuencias para los hogares de menores recursos, Especialmente para los de menores recursos. quienes reciben la remuneración mínima, para los hogares de los vigilantes, de las personas que hacen servicios en casas ajenas, ¿no? Entonces es una situación que preocupa, pero que también nos debe llamar a la reflexión, porque yo no digo que sea la única razón, pero gran parte del motivo por el que estamos por esta situación, en esta situación económica, tiene que ver con la mala elección, por lo menos, del último gobernante. Rosa, te mando un beso y un abrazo para todos. Gracias, Mónica. Buen sábado. Buen Chao. sábado. Adiós.